Vamos a nuestra carta a los Colosenses, capítulo 2. Hoy nos toca el versículo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, a fin de conocer a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora nuestro versículo de hoy. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. El versículo 3, Pablo enseñó la verdad a los colosenses, que era que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ahora en el versículo 4 les advierte que la vida cristiana no es un camino de rosas. La vida cristiana, hermanos, ya lo sabéis, no es un camino de rosas, sino que está llena de peligros, de falsas doctrinas. Por eso dice en el versículo 4, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. En el resto de este capítulo, esta advertencia contra los falsos maestros se va a hacer explícita nada menos que 4 veces. 4 veces. En el versículo 4 dice, nadie os engañe. En el versículo 8, que nadie os esclavice. En el versículo 16, que nadie os juzgue. Y en el versículo 18, que nadie os defraude. Está hablando de los falsos maestros. Básicamente, los enemigos del cristiano son 3. Ya lo sabéis. Los enemigos del cristiano son 3. Satanás, el mundo y la carne. Satanás, el mundo y la carne. 2 enemigos son externos. Satanás y el mundo son externos a nosotros. Y uno de los enemigos es interno, que es nuestra propia naturaleza carnal. Satanás, cuando hablamos de Satanás, tenemos que pensar siempre que no es solo Satanás, sino que es Satanás y el resto de los demonios, es decir, el resto de los ángeles caídos. Pero bueno, él es el representante y quizás su general en jefe. Entonces, Satanás y los demonios son seres personales. Dios también tiene una naturaleza personal, nosotros tenemos una naturaleza personal, Dios tiene una naturaleza personal divina, nosotros una naturaleza personal humana, y los ángeles tienen una naturaleza personal angelical. Esos son los 3 seres personales que existen, Dios, los ángeles y los seres humanos. Y no hay más. Entonces, en primer lugar, Satanás. En segundo lugar, el mundo. Cuando hablamos aquí del mundo, no nos referimos a la creación de Dios, al planeta Tierra o al universo. No nos estamos refiriendo tampoco a las personas que habitamos en la Tierra. Como cuando en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a las personas, sino que nos estamos refiriendo, en este caso, a la sociedad como un sistema organizado y gobernado por Satanás, y que es contrario y beligerante contra Dios. Ese es el mundo al que nos estamos refiriendo. Y en tercer lugar, la carne. Cuando hablamos de la carne, cuando la Biblia habla de carne, ¿de qué habla? Habla de la naturaleza humana carnal,
la naturaleza humana caída que tiende, que está inclinada al mal. Dice el versículo 4, que nadie os engañe. Que nadie os engañe con sofismas. ¿Quién nos puede engañar? ¿Nos puede engañar Satanás? ¿Sí? ¿Nos puede engañar el mundo? ¿Sí? Y nos puede engañar nuestra propia carne. Es decir, nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿verdad? El ser humano se puede engañar a sí mismo. De hecho, si miramos la historia, en innumerables creencias y principios y enseñanzas que hubo a lo largo de la historia eran erróneas. Y hoy lo entendemos. Y nosotros mismos, en nuestra vida, nos engañamos muchas veces, ¿verdad? ¿O es que hay alguno perfecto? No. Empezamos entonces con los enemigos externos, Satanás y el mundo. Dice nuestro texto que nadie os engañe con sofismas. Con sofismas. La palabra que traducimos aquí, sofismas, es la palabra griega pitanalogía, que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, esta palabra. Que nadie os engañe con pitanología. Pitanología se compone de pita y de logía. Pita y logía. Logía significa palabra, estudio, ciencia. Hay muchas palabras españolas que terminan en logía, empezando por la teología. Teo es Dios y logía, pues ciencia, estudio. Entonces, la teología es el estudio de Dios. Cronología es el estudio del orden y las fechas de los sucesos históricos. La cosmología es el estudio del cosmos, del universo. La biología es el estudio de los seres vivos, etc. Y pita, que no es ese amigo que conocemos que se llama Pita. Pita significa convencer, mediante argumentos. Convencer mediante argumentos, sean estos verdaderos o falsos. Convencer mediante argumentos. De manera que pitanología podría ser la ciencia de convencer mediante argumentos. Por tanto, lo que Pablo les está diciendo aquí es que nadie os engañe o persuada o convenza mediante argumentos o razonamientos falsos y capciosos. El arte de la persuasión es la cumbre de la oratoria, pero fácilmente degenera en manipulación y engaño. Un buen orador sin razón, pero con elocuencia, puede deslumbrar la mente de un cristiano poco conocedor de la palabra y desviarlo de la verdad. Pablo era un hombre estudiado. Se había formado a los pies de el sabio Gamaliel y además era él mismo un gran orador, muy elocuente. En cierta ocasión le dice el rey Agripa en Hechos 26-28, le dice: ¡ay, Pablo! Por poco me persuades de hacerme cristiano. Pablo casi convence al rey Agripa para que se hiciera cristiano, porque era un gran orador. Pero Pablo niega ser un manipulador. Una cosa es hablar bien y con elocuencia y otra cosa es manipular a la gente. Aunque fuera con la intención de convencer de la verdad. Porque los fines no justifican los medios. Entonces Pablo era un buen orador, pero no era un manipulador de la gente.
Dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice Pablo, cuando yo, hermanos, fui a vosotros, les dice a los corintios, no fui proclamándoos el misterio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está la palabra, palabras persuasivas. Concretamente encontramos aquí el adjetivo pitos, de donde se deriva pitanalogía, sofismas, argumentos engañosos. Continúa. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo, aunque era un gran orador y muy elocuente, y había llegado a ser un sabio, como su maestro Gamaliel, de ninguna manera utilizaba esta habilidad de hablar para manipular a la gente, ni siquiera para llevarla a la verdad por medio de engaños. No. Pablo era un gran orador y se esforzaba en presentar la verdad lo mejor que podía, y lo hacía muy bien, pero nunca trató de manipular y de engañar a la gente, aunque fuera con un fin bueno, porque, como hemos dicho, el fin nunca justifica los medios. Los cristianos debemos de predicar la verdad de Dios de manera sencilla y clara, sin manipular ni engañar. Es el propio Evangelio que predicamos, que es poder de Dios, el que ha de tocar los corazones de los hombres. Así que nosotros nos tenemos que limitar a proclamar el sencillo Evangelio de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es potenciar ese Evangelio para llegar a los corazones y a las mentes de los hombres. Es curioso lo atractivos que pueden ser los maestros del error, como los gnósticos de entonces y los modernos movimientos religiosos, que son capaces de captar a tantas personas crédulas. Por eso es importante que conozcamos bien la palabra de Dios, que la sepamos aplicar con inteligencia y sabiduría, para así ser capaces de discernir la verdad de la mentira, aunque ésta nos sea presentada con gran elocuencia y por los manipuladores del error. ¿Cómo traducen pitanalogía las otras versiones de la Biblia? Porque sofismas, que nadie os engañe por medio de sofismas, lo traduce la Biblia textual. La Reina Valera del 60 habla de palabras persuasivas. La Biblia de las Américas de razonamientos engañosos. La Nueva Versión Internacional de argumentos capciosos. La Biblia de Jerusalén de discursos también capciosos. La Nueva Traducción Viviente de argumentos ingeniosos. Dios habla hoy de palabras seductoras. La traducción en lenguaje actual, nos habla de frases bonitas pero falsas. Eso es pitanalogía. Frases bonitas, bien argumentadas pero falsas. Robertson nos habla de razonamientos capciosos también. Strong de lenguaje persuasivo o de palabras persuasivas. Y Tuggy de sofismas, de palabras persuasivas pero falsas. Así que la Biblia textual, que es la que yo utilizo para
cuando cito la Biblia, y Tuggy, traducen pitanología por sofismas. Sofismas. Es verdad que esta palabra sofisma no la solemos utilizar en el lenguaje habitual, ¿verdad?, entre nosotros. Sin embargo, es una palabra muy precisa que traduce muy bien la palabra original pitanología. La palabra sofisma, etimológicamente, se deriva de una palabra griega que ya conocemos. Incluso podemos conocer a alguna mujer que se llama así. ¿Cuál era? Sofía. Sabiduría. Así que sofisma viene de Sofía. Sofía, sofisma. Tiene la misma raíz. El diccionario de la Real Academia Española define sofisma como razón o argumento falso con apariencia de verdad. Eso es un sofisma. Un argumento, una razón que se da, que es falsa, pero que tiene apariencia de verdad. Y si el que nos la presenta con mucha labia, con una gran oratoria, con mucha elocuencia, pues podemos llegar a creerla. Es decir, sofisma es la sabiduría aparente. Es bonita, pero es falsa. Es algo que parece verdad, pero que es falso. Por tanto, la traducción de pitanología por sofismas es muy acertada. Además, en la Grecia antigua, en el siglo IV a.C., existía una escuela de filósofos a quienes se les llamaba sofistas. A esos filósofos se les llamaba sofistas. Los sofistas tenían dos objetivos principales. Uno era basarse estrictamente en el razonamiento para explicar los fenómenos naturales, como los racionalistas materialistas de hoy. Utilizar solo el razonamiento para explicar los fenómenos naturales. Y el otro principio que tenían era dominar la oratoria y la elocuencia para convencer en sus discursos. Es decir, razón y elocuencia. Hoy, en los colegios, donde van nuestros niños, se hacen, cuando ya los niños son adolescentes o jóvenes, se hacen debates sobre diversos temas con el propósito de que los chavales sepan hablar y debatir en público con argumentos. Por ejemplo, se escoge un tema. Tomemos, por ejemplo, el caso de la esclavitud. La esclavitud. A uno de los chavales se le encarga la defensa de la abolición de la esclavitud. La esclavitud es mala. Mientras que al otro se le encarga la defensa de la esclavitud. Es decir, que la esclavitud es buena. Uno tiene que defender que la esclavitud es mala y otro que la esclavitud es buena. Por supuesto, los dos chavales están en contra de la esclavitud. Pero uno de ellos tiene que defenderla públicamente con argumentos. Con argumentos. El que argumenta en contra de la esclavitud puede tener buenos argumentos, pero ser parco en palabras. Mientras que el que defiende la esclavitud, la bondad de la esclavitud, puede ser un orador muy persuasivo y elocuente. Y yo os pregunto, a la hora de evaluar lo correcto o incorrecto de la esclavitud, ¿está bien valorar la elocuencia del expositor? No. Porque una enseñanza es verdadera o es falsa independientemente de la oratoria del predicador. No nos dejemos pues engañar por la elocuencia, por la oratoria de los predicadores, que los hay muy elocuentes. Cuidado, no estoy diciendo que no haya que ser elocuente.
Y hablamos antes de Pablo. Pablo mismo era un hombre, un orador elocuente. Acordaos de Hechos 26, 28. Y Agripa dijo a Pablo: ¡ay, Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano! Por tanto, el contenido es lo más importante. Pero también es importante saber comunicar las ideas con corrección, con precisión y con elocuencia. Volviendo a los sofistas griegos del siglo IV a.C., los sofistas cometieron graves errores en sus razonamientos. Pero los defendían tan bien que parecían verdad. Por eso en la actualidad, se les llama sofismas a las mentiras con apariencia de verdad. Eso es un sofisma. Algo que es falso, pero que parece verdad. O cuando se llega a conclusiones falsas mediante razonamientos erróneos. Así, por ejemplo, hoy, vamos a poner algunos ejemplos, hoy muchos científicos, racionalistas y materialistas, basándose en argumentos de mera probabilidad, en argumentos hipotéticos, en argumentos supuestos, en argumentos basados en hipótesis que no se pueden demostrar, pues basándose en eso han llegado a conclusiones y teorías supuestamente científicas, que no lo son, pero supuestamente científicas, que son verdaderos sofismas, que son falsos. Como es, por ejemplo, el caso del origen del universo, en base a la teoría del Big Bang, o del origen del hombre, en base a la teoría de la evolución, las cuales son falsas y contradicen la palabra de Dios, porque tanto el universo como el hombre fue creado directamente por Dios, según nos relata aquí el libro de Génesis. Así, por ejemplo, hoy, ya dentro del cristianismo, muchos falsos maestros hablan de inspiración no verbal de la palabra de Dios. El liberalismo teológico. Hablan de la interpretación alegórica y no literal de la palabra de Dios. Hablan de añadir a la Biblia como única fuente de revelación la tradición de la Iglesia, como es el caso de la Iglesia católica. Otros hablan de la verbalización del poder de la palabra o de la visualización del poder de la mente o de mantener un encuentro místico con Cristo, como la neortodoxia y muchos otros, etc. Los falsos maestros no solo están fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia también, que es de los que estamos hablando hoy, de los que está hablando Pablo aquí en este versículo 4. Hermanos, los falsos maestros no llegan a nosotros como los paquetes de tabaco, como con una gran etiqueta indicando los perjuicios que pueden causar a nuestra salud espiritual, sino que llegan como ángeles de luz, brillantes, atractivos, con un aspecto aparentemente serio, profundo, sabio, espiritual, pero que realmente es falaz, falso. Halagan y atraen con falsas apariencias. Eso significa falaz. Los falsos maestros, hermanos, no se presentan a sí mismos diciendo que son falsos maestros, diciendo que son embusteros, que son peligrosos, que son sinvergüenzas y que son feroces lobos rapaces, ¿verdad que no? Al contrario, suelen venir disfrazados con pieles de ovejas y tener apariencia de piedad, como nos dice en 2 de Timoteo 3:5, con la que deslumbran a los ingenuos de la congregación. Si su comportamiento fuera descaradamente impío
no serían peligrosos. Pero como vienen vestidos con pieles de ovejas, ahí está el peligro. Los falsos maestros no llegan a nosotros diciendo bobadas y evidentes tonterías, sino que suelen emplear buenos razonamientos, es decir, argumentos que a primera vista parecen lógicos y convincentes. Si entraran diciendo bobadas y tonterías, pues no serían peligrosos, ¿verdad? Porque enseguida los detectaríamos. Pero sus argumentos son presentados con tanta astucia y con tan buenas palabras que se necesita una perspicacia muy fina y un discernimiento depurado y avanzado para desenmascarar el error de ellos. Los falsos maestros no llegan a nosotros con doctrinas simples y deshilachadas, sino que predican un sistema filosófico que, aunque en realidad es vano y necio, impresiona a causa del lenguaje sofisticado y las ideas esotéricas y oscuras que emplean. El error bien construido parece profundo, sabio, parece científico, pero solo lo parece. Sigue siendo un error. A menudo el error se presenta con un envoltorio sofisticado. La palabra sofisticado también se deriva de la palabra griega sofía, sabiduría, de sofía, sofisticado. Y según la RAI significa algo que es elegante, refinado, algo técnicamente complejo o avanzado, pero también significa falto de naturalidad, afectadamente refinado, es decir, aparentemente refinado. Los falsos maestros suelen utilizar la manipulación demagógica. La RAI define la demagogia como la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Ganarse con halagos el favor popular, no con la verdad, sino con halagos. Y también la define como la degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Bueno, pues de la misma manera, los maestros del error utilizan técnicas de comunicación y manipulación demagógica para arrastrar tras sí a los incautos. El Evangelio de Jesucristo, sin embargo, es un gran tesoro, una perla de gran precio, pero que nos llega en un envoltorio, en un estuche sencillo e incluso pobre. El Salvador del mundo, por ejemplo, nació en un establo. Durante su vida no tuvo donde reclinar su cabeza y finalmente murió como un delincuente común. Él encomendó la proclamación de su evangelio ¿a quiénes? A humildes pescadores, en su mayoría. Su pueblo, nosotros, su pueblo se encuentra mayormente no entre los que el mundo tiene por sabios, poderosos y nobles, sino entre los tenidos por necios, débiles, viles y despreciados. Y su mensaje se proclama con toda sencillez y humildad. No necesita ser acompañado por espectáculos deslumbrantes o por solemnes ceremonias religiosas, ni se celebra en templos fastuosos, ni sus predicadores aparecen con vestimentas vistosas, ni necesitan deslumbrar con su elocuencia, ni utilizar las modernas técnicas de manipulación. Los hijos de la luz, que seremos un día herederos
del mundo. Vivimos ahora una vida abnegada y sin lujos, renunciando al materialismo y al hedonismo. La primera impresión ofrecida por el Evangelio de Cristo es la de un Salvador que no tiene aspecto hermoso, ¿verdad? Ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos, como nos dice en Isaías 53, y que ofrece a sus seguidores una vida de lucha, de aflicción, de abnegación y de crucifixión. Eso es lo que nos ofrece. Todo esto puede dar la impresión de que el Evangelio cristiano no tiene una gran entidad social o intelectual, pero lo que el Evangelio nos ofrece en realidad es lo que vimos hasta ahora en la carta a los Colosenses. Nos ofrece la gloriosa revelación del misterio de Dios, Cristo. Nos ofrece la verdad que estaba velada a lo largo de los siglos, pero que ahora nos llega en la persona de Jesucristo. Nos ofrece las buenas noticias acerca de nuestra presente reconciliación con Dios y de la futura restauración de todas las cosas en Cristo. El estuche puede parecer pobre, sí, pero contiene el tesoro más grande del universo, la verdad de Dios, una verdad redentora capaz de darnos la vida eterna. Ahora, los falsos maestros no llegan a nosotros con la intención deliberada y alevosa de engañar. No engañan a propósito, sino que ellos mismos están también engañados. Fueron los primeros engañados por el Dios de este mundo, por no haberse ceñido estrictamente a la palabra de Dios y por admitir nuevas revelaciones, que ya dijimos que era el denominador común o el origen de la mayoría de las herejías, el admitir nuevas revelaciones privadas aparte de la palabra de Dios. La Iglesia Católica también está dentro de este grupo de los falsos maestros, iluminados, porque admite nuevas revelaciones aparte de la palabra de Dios. Por ejemplo, admite 8 libros deuterocanónicos contenidos en sus Biblias y admite la tradición de la Iglesia como fuente de la revelación de Dios al mismo nivel que las Escrituras, que la palabra de Dios. Y también admite, entre sus filas, a un buen número de carismáticos católicos, de místicos, de visionarios, etc., con sus patochadas revelatorias. Porque el pentecostalismo no solo está en el mundo protestante, también está en el mundo católico. Los falsos maestros utilizan argumentos sutiles, un lenguaje emotivo y sofisticado, ceremonias vistosas, grandes promesas de prosperidad, la teología de la prosperidad física, la económica, la prosperidad espiritual. En cada generación, Satanás se infiltra en la mente del cristiano y en la Iglesia, en cada generación, con sus errores destructivos. Los medios pueden cambiar, pero el fin es siempre el mismo desde el huerto del Edén. Es decir, debilitar la fe, crear dudas, promover el pecado, desobedecer a Dios, apartarnos de Él, vivir independientemente de Él, vivir de espaldas a Dios, ajenos a Él. Ese es el propósito de Satanás desde el principio y lo será hasta el final. Hoy, en la Iglesia, nos toca lidiar con el liberalismo teológico, que quita la inspiración de la Biblia y la deidad a Jesucristo. Hoy es frecuente ver dentro de la Iglesia ideas y actitudes de la nueva era y de las religiones orientales. Hoy vivimos en una sociedad incrédulamente escéptica
materialista, relativista y líquida que permea a la Iglesia. Hoy se promulgan leyes sobre la familia, el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre la ideología de género, que tienen la presunción de verdad porque están en las leyes, pero que contravienen a la palabra de Dios y que también están penetrando en la Iglesia. Hoy vivimos en un mundo globalizado, en una cultura globalista pero dictatorial, de pensamiento único, que persigue al cristianismo y se infiltra en él. Así que los enemigos del cristiano son Satanás, el mundo y la carne. Ya hemos visto algo de los enemigos externos, de Satanás y del mundo, siendo el mundo un sistema organizado y dirigido por Satanás que es contrario a Dios y además beligerante contra Dios. No se mantiene neutral, sino que es beligerante, lucha contra Dios. Ahora vamos a ver a nuestro enemigo interno, la carne, nuestra naturaleza caída y contaminada por el pecado, que tiende al mal, que se inclina de por sí al mal. Lo que la Biblia llama la carne es la parte de nuestro ser que está inclinada hacia el mal. Todos descubrimos en nuestro interior como dos almas, ¿no es verdad? Una que quiere lo bueno, pero otra que quiere lo malo. Como si hubiera dos personas en nuestro interior, el hombre espiritual y el hombre carnal, el espíritu y la carne. ¿A que sí? Pues hasta Pablo le pasaba eso. Él decía en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, decía y dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. La ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal. Porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago eso, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, porque él quería hacer el bien, sino que hacía el mal que no quería. Nos está quitando las palabras de la boca, ¿verdad? Y si lo que no quiero eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está en mí presente. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina exclamando, miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Y añade el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a Dios y por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Sí, también. Pero gracias a Dios, dice, por Jesucristo, el Señor nuestro, porque Él es el que nos libra de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Las amenazas de afuera, Satanás y el mundo, son enormes, ya las vimos, pero las de dentro, hermanos, no lo son menos. Lo grave del asunto
es que nosotros mismos nos abrimos al error a causa de nuestra propia carnalidad. Por eso preferimos escuchar mensajes que satisfagan nuestro apetito intelectual y emocional, pero que no exigen transformación y sacrificio. Por eso preferimos un evangelio descafeinado y cómodo al evangelio robusto y costoso de Cristo. Por eso preferimos cultos entretenidos y divertidos en vez de la sobriedad, la santidad y el sacrificio de la verdadera adoración. Finalmente, después de ver cuáles eran nuestros enemigos, pregunto, ¿cuál es la solución a todo esto? Si es que la hay. ¿Cuál es la solución? Dice el versículo 4. ¿Cuál es la solución que aparece en el versículo 4? Dice el versículo 4. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Repito la pregunta. Según nuestro texto, el versículo 4, ¿cuál es la solución, el antídoto, el remedio para que nadie nos engañe con sofismas, con falsedades? ¿Qué podemos hacer para que nadie nos engañe? Pues comienza el versículo 4 diciendo, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. ¿Qué fue lo que dijo Pablo antes para que nadie nos engañara? ¿Qué dicen los versículos 2 y 3? Pues dice, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso fue lo que Pablo dijo, para que nadie nos engañara con sofismas. Que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo y solo en Cristo. No necesitamos, por tanto, añadir nada más, ni legalismo judaizante, ni culto a los ángeles, ni misticismo, ni ascetismo, ni nada. Solo Cristo. La protección contra los enemigos del cristiano es conocer a Cristo. Conocer la verdad para detectar el error y que nadie nos engañe con sofismas. Conocer a Cristo, porque en Él y en su palabra están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén.